Estamos a punto de terminar entonces con el estudio del Evangelio de Marcos. Estamos a un capítulo. Durante todo este año, los que vienen hoy por primera vez y no saben, durante todo este año, la mayoría de nuestros domingos hemos estado enfocándonos en predicar sobre el mensaje del Evangelio de Marcos. Son 16 capítulos. Estamos a punto de terminarlo. Ha sido un estudio grandioso y hoy nos encontramos entonces con el pasaje de Marcos capítulo 15 desde el versículo 21 hasta el versículo 32. Este pasaje también usted lo va a encontrar paralelamente en Mateo capítulo 27 desde el versículo 32, en Lucas 23 desde el versículo 26 y la visión que también tiene Juan, el otro evangelista, desde el versículo 17 en el capítulo 19. Entonces, pues esta mañana vamos a leer bueno, a ver si hoy sí nos funciona. ¿Ya está prendido? Sí está prendido. A ver. Por favor, entonces la primera que está en negrilla. ¿Listo? Sí, hoy sí está perfecto. Ok, vamos entonces a leer Marcos capítulo 15 desde el versículo 21. Prestemos atención a la lectura de esta mañana. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y decían: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De la misma manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ok, mis queridos, es sorprendente el hecho de que los cristianos hayan escogido la cruz como el símbolo distintivo de su fe. Y si usted habla sobre este tema de la cruz, usted se va a encontrar con muchas cruces. Está la cruz de Pedro, la cruz del Calvario, la cruz celta, está la cruz de Antioquía, está la cruz de Furí, etcétera, etcétera. La más común es nuestra cruz latina, esa cruz que usamos en las cadenas. Esteban hace unas cadenas muy chéveres en oro y le pone esmeraldas bien bonitas para los que quieran. Hay también cachuchas, utilizamos nuestras camisetas, algunos nos gusta utilizar camisetas con el símbolo de nuestra cruz latina. Muchos se la tatúan. No estoy en contra de los tatuajes. De pronto algún día me vean con una sorpresa de un tatuaje a mí. Pero pues hemos utilizado ese símbolo de la cruz. Los cristianos utilizamos mucho ese símbolo de la cruz. Pero desde el inicio de la iglesia, la cruz realmente fue uno de los tropiezos más grandes que enfrentaron los cristianos para la propagación del evangelio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 en el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para la ciudad grecorromana, para la sociedad más bien grecorromana, para los judíos, era completamente absurdo pensar que un Salvador, el Salvador de los pecadores, haya sido un hombre que fue clavado en una cruz romana como el peor de los criminales.
Con razón, un famoso teólogo y escritor cristiano del último siglo, John Stott, él dijo: ¿cómo podía un hombre en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte criminal y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos de adoración. Tenía razón el señor Stott. ¿Cómo colocar la fe en alguien? ¿Cómo adorar a alguien que había sido condenado como un criminal o sometido a la forma de a una humillación, a una ejecución tan humillante? Yo me pregunto, ¿por qué los primeros cristianos no escogieron más bien un pesebre como símbolo del cristianismo? Sería mejor llevar una cadena que mostrar un pesebrito bien bonito. Y ya hemos hablado del pesebre y lo que significa. ¿O por qué no escogieron más bien una piedra? La piedra que tapaba la tumba de Cristo como cuando resucitó. ¿O por qué no un trono? Porque Jesús está ahora mismo ¿dónde? A la diestra del Padre, como estábamos cantando. Pero no, los cristianos escogieron la cruz. La cruz, mis queridos amigos, es el eje central de nuestra fe. Si no tenemos un entendimiento, por lo menos elemental, de lo que sucedió en la cruz, no puede haber salvación. Si un cristiano no entiende la obra de la cruz, no puede madurar espiritualmente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Y en Gálatas capítulo 6, en el verso 14, dijo Pablo a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, entender lo que pasó en la cruz es muy importante. Eso cambia realmente nuestra perspectiva de vida. Cambia nuestra perspectiva de vida. Cambia por completo nuestras prioridades, cambia nuestros valores, cambia la forma en que reaccionamos ante el sufrimiento, pero sobre todas las cosas, cambia radicalmente nuestra manera de pensar, la manera como pensamos de Dios y la forma como nos relacionamos con Dios. Así que esta mañana necesitamos entender qué fue lo que pasó en la cruz. Porque de ese entendimiento no solamente depende nuestra salvación, de ese entendimiento depende cómo vivimos nuestra vida cristiana práctica hoy. Así que el pasaje de hoy es de suma importancia. El título que le coloqué al mensaje de hoy es el mensaje de la cruz. Y por un momento quiero hacer una oración más. Quiero que usted y yo oremos y digámosle: Dios, revélame la cruz. Si tiene una cadena de la cruz, llévela con orgullo, pero entienda por qué lleva una cadena. Si tiene un tatuaje de la cruz, entienda por qué se mandó a hacer eso en su cuerpo. ¿Qué representa la cruz? Señor, esta mañana una vez más venimos a ti y te pedimos: revélanos el mensaje de la cruz. ¿Cuánto quisiéramos estar como María, como Juan, al lado de la cruz y entender ese misterio de la cruz? Revélanos hoy por tu Espíritu Santo eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en estos versículos de Marcos capítulo 15, pues Jesús, en el punto en el que estamos, vemos a Jesús, viene caminando seguramente, viene con una cruz a la cuesta, como nos está mostrando el capítulo 14, viene tambaleándose por la llamada Vía Dolorosa,
está muy débil debido a los golpes que le han dado, débil por la pérdida de sangre, emocionalmente está débil por la humillación de la que había sido objeto durante horas y está muy, muy débil, porque también los soldados romanos lo cogieron, faltó a patadas, como lo trataron, pero estaba tan débil que los soldados romanos tuvieron que escoger a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz. Ahí en el verso 21 usted lo puede ver, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ese es tema de otro sermón, hoy no vamos a centrarnos ahí. Y esta mañana vamos a ver entonces 4 instantes, vamos a ver 4 detalles de la cruz de Jesús en Marcos capítulo 15. El primer detalle, el primer mensaje, el primer instante que tenemos en Marcos capítulo 15 se llama el Gólgota. En Marcos capítulo 15 dice desde el versículo 22: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Quién de aquí ha ido a Israel y ha caminado por la vía dolorosa? ¿Ninguno? ¿Quién? Ya casito. Yo no, con Rocío queremos ir. Ese es un sueño que tenemos, a ver cuándo se nos cumple. A los alrededores de Jerusalén hay un lugar que se llama el Jardín de la Tumba. Es el lugar donde probablemente Jesús fue crucificado, y allí hay un monte que tiene una forma de calavera, ya se las voy a mostrar. Cerca de ese lugar hay una tumba vacía que se supone era la tumba donde José de Arimatea, como declaran las escrituras, le cedió a Jesús después de su muerte la tumba para que fuera enterrado. Es posible que ese haya sido el lugar de crucifixión, pero es algo que no podemos conocer con certeza, porque hay otros lugares en Jerusalén que son muy parecidos y que encajan con toda la información que nosotros encontramos en el Evangelio. Lo que sí sabemos con certeza, como dicen las escrituras, es que Jesús fue crucificado en el Gólgota. La palabra Gólgota es una palabra que significa lugar de la calavera, muy probable porque allí había un monte en forma de cráneo humano. Mírenlo ahí. ¿Sí lo ven? Tiene como cara, ¿verdad? Es algo, uno ve eso y dice, sí, tiene, ahí se ve como una cara, como algo. Por eso le llamaban el lugar del Gólgota, porque tenía como una especie de parecido a una cara, como a una faz de una persona. Pero hay algo interesante que nos dice Juan acerca de este monte o lugar de la calavera en Juan capítulo 19 en el verso 20, y dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y ven ustedes en esa imagen que allá está Jerusalén y a este lado está el Gólgota. Este monte estaba fuera de la ciudad. Ese lugar estaba fuera de las murallas de Jerusalén, y Juan nos dice que estaba cerca de la ciudad, pero fuera de la ciudad, ¿ok? Pero ¿por qué no crucificaron a Jesús dentro de Jerusalén? ¿Por qué tenían que sacarlo fuera? Porque para los líderes religiosos de Israel Jesús era un blasfemo y no podían permitir que alguien así muriera dentro de la ciudad santa. Y el libro de los Hebreos, tomando esa figura como ejemplo, dice de que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Nos dice en Hebreos capítulo 13, en el verso número 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esta mañana, los que estamos aquí sentados, estamos tratando de seguir a Jesús.
Somos seguidores de un Jesús que fue deshonrado, de un Jesús que fue terriblemente avergonzado, que fue asesinado fuera de Jerusalén por vergüenza. Y si Jesús fue masacrado de esa manera, fue avergonzado de esa manera, ¿cómo usted y yo, seguidores de Cristo, podemos pretender un mejor trato de parte del mundo hacia nosotros? ¿Que nos traten mejor que a Jesús? No lo creo. Que nos traten mejor que a Jesús, eso no pasará nunca. Pero Marcos nos dice algo que pasó en el Gólgota. Marcos nos dice que en el verso 23 le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Los soldados romanos, muy inteligentes, trataron de darle vino mezclado con mirra. ¿Por qué? Eso era una especie de analgésico, una especie de sedativo que usaban en aquellos días. Los soldados quisieron darle a Jesús esto, no porque tuvieran compasión, ay pobrecito Jesús, para que sienta menos dolor. No, ellos quisieron darle ese sedativo para que pudieran llevar su macabra tarea al clavarlo de la cruz de una manera más fácil, sin tener que lidiar con el forcejeo del crucificado. Un reo sedado pues no iba a poner tanta resistencia al momento de ser colocado en la cruz, clavado en la cruz. Y dicen los evangelios que ¿qué hizo Jesús con ese sedativo? Mas él no lo tomó. ¿Y por qué no lo tomó? ¿Por qué no se sedaba Jesús mismo para enfrentar todo ese proceso? Sería muy inteligente, ¿no es cierto? Jesús debía tomarse esa copa de la aflicción que el Padre le había dado hasta la última gota, pero en pleno uso de sus facultades mentales y sensoriales. Él tenía que demostrar que estaba muriendo porque había decidido morir, porque su muerte era un acto consciente y era un acto voluntario. Cada palabra que el Señor pronunció durante esas horas de extrema aflicción requerían una mente despierta, una mente alerta en todo momento durante el proceso de crucifixión. Así que mis hermanos, mis amigos, el Señor Jesús tuvo que experimentar plenamente todo el horror de lo que implicaba esa forma de ejecución. Ese es nuestro primer mensaje de la cruz, el Gólgota. Vamos a nuestro segundo instante, a nuestro segundo detalle, a nuestro segundo mensaje de la cruz, el suplicio de la cruz. La muerte de Jesús, mis hermanos, es probablemente el método más barbárico, el más inhumano y el más cruel de ejecución que alguna vez se haya aplicado. ¿Saben por qué? Porque prolonga la agonía de las víctimas. En ocasiones se demoraban hasta días para morir y experimentando un dolor insoportable. Y parece ser que tal forma de ejecución fue inventada por los persas. Alguna vez creo que Andrés o Lorena nos hablaron de eso. Fue inventada por los persas y luego los romanos la adoptaron también y la perfeccionaron. Pero los romanos reservaban esta forma de ejecución únicamente para los esclavos o para cualquier otro criminal extranjero que fuera considerado como digno de ser tratado como un reo. Los romanos no permitían que se aplicara esa forma de ejecución a ningún ciudadano romano, excepto en casos extremos de traición. ¿Quiénes de aquí han oído de Cicerón? Cicerón, un gran filósofo y orador romano. Este hombre, dentro de sus escritos, Cicerón, él condena la muerte a crucifixión y él decía que era un castigo sumamente cruel
y que no había palabras adecuadas para describir tal acción tan horrible que era. Cuenta la historia que Cicerón un día estaba hablando en defensa de un senador romano que había sido acusado de asesinato, y algunos senadores estaban abogando porque ese acusado romano, senador, fuera crucificado. Y el filósofo estaba en defensa de ese senador. ¿Y sabe qué dijo ese día? Ayudando a este senador, dijo: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico de un ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Es indigno que un ciudadano romano y un hombre libre soporte los procedimientos propios de la crucifixión. Cicerón estaba diciendo: la crucifixión es algo impropio, es algo indigno, es algo inhumano que un ciudadano romano tuviera que sufrir. Hay algo que siempre me ha parecido curioso en los relatos bíblicos, y es que ninguno de los evangelistas, ninguno de los evangelistas se haya detenido a describir en detalle los sufrimientos físicos de Jesús. ¿A dónde lo encuentra usted? ¿En qué evangelio? En ninguno. Marcos solamente se remite a decir: cuando lo hubieron crucificado. Mateo, cuando le hubieron crucificado. Lucas, en Lucas 23, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Y Juan, en el capítulo 19, en el verso 18, y allí le crucificaron. ¿Quién detalló el proceso de crucifixión? ¿Por qué no lo describieron detalladamente? Algo tan horrible que vivió nuestro Salvador. Al menos hay dos razones de estas pobres descripciones por las cuales ellos no hicieron la descripción detallada de la horrible muerte de nuestro Salvador. La primera era que los lectores originales de los evangelios estaban muy familiarizados con esta forma de ejecución. Ellos no necesitaban explicarle algo que ellos ya conocían. Crecieron viendo a muchos crucificados en las puertas de Jerusalén. Los que hemos visto The Chosen, yo soy un fanático. ¿Se acuerdan que hubo una parte donde Jesús entraba a la última semana, la semana de pasión, y cuando entraba se encontró con unas personas afuera que estaban siendo crucificadas? Ellos estaban habituados a eso, así que seguramente, y es una de las razones por las cuales hay tan pobre descripción de la ejecución de Jesús, es porque los lectores estaban familiarizados con los sufrimientos físicos que se experimentaban en la crucifixión. Era un castigo, por así decirlo, normal para todo el mundo de esa época. Y la segunda razón es porque los evangelistas, présteme atención a esto, querían poner más énfasis en lo que Jesús tuvo que padecer a nivel emocional, a nivel espiritual, al tener que cargar en esa cruz nuestros pecados. Hermanos, ningún sufrimiento físico podría compararse siquiera al hecho de haber tenido que recibir Jesús sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Esa fue la agonía de Jesús. ¿Y recuerdan en Getsemaní lo que Jesús dijo? Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. ¿De qué copa estaba hablando Jesús? De la copa de la ira de Dios. El saber que en unas pocas horas Él iba a sufrir el desamparo del Padre, una completa ruptura de la deliciosa, de la deleitosa comunión que Él había disfrutado con su Padre Celestial hasta ese momento en que fue hecho pecado por nuestra causa. Por eso, mis hermanos, no debemos minimizar lo que Jesús tuvo que padecer físicamente al asumir nuestro lugar
en la cruz del Calvario. Si bien los lectores del primer siglo no necesitaban que se le explicara en detalle lo que implicaba la muerte de crucifixión, eso eran ellos. Nosotros estamos en una situación muy diferente, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que la cruz de Cristo, en cuenta el hecho de que la cruz de Cristo ha sufrido una especie, si pudiéramos decir, de domesticación con el paso del tiempo. Me tomé el atrevimiento de traer esa foto del crucificado riéndose. Para muchos, inclusive cristianos, la cruz representa un hecho histórico. Para muchos solamente cargan las cruces o cargamos las cruces y los tatuajes como mero símbolo de suerte. Es que si no la cargo me puede pasar algo en la calle. Pero no entendemos el trasfondo de lo que significa la cruz. La cruz ha perdido su valor. La cruz ha sido domesticada y se ha convertido en meramente un símbolo religioso. Pero en el primer siglo, en el tiempo del Señor, no era un símbolo, era un instrumento de tortura en el que las víctimas sufrían un dolor inimaginable. Describiendo los padecimientos conectados con la muerte por crucifixión, dicen los autores que las personas que estaban siendo crucificadas experimentaban vértigo, calambre, sed, falta de sueño, fiebre, tétano. Y además de eso, póngale usted vergüenza pública, largos padecimientos por heridas que estaban abiertas y muchísimas cosas más. Los romanos crucificaban con las rodillas ligeramente a las personas. Y cuando el crucificado deseaba respirar, ese se estiraba y colocaba todo su peso sobre los clavos que le atravesaban los pies, lo que producía una agonía de dolor ardiente al desgarrarse sus huesos, los huesos de sus pies. Y si el reo se cansaba de esa postura y cedía todo el peso de su cuerpo y se dejaba caer, entonces los clavos que estaban en las muñecas presionaban los nervios medios, produciendo un dolor igualmente agonizante. Y créame que estoy ahorrando muchísimos detalles, porque aquí podríamos quedarnos, creo que un par de horas hablando de los detalles de una crucifixión. Y ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito Salvador. Marcos nos dice que mientras Jesús sufría, en el verso 24, la segunda parte, ahí vemos también a unos soldados. ¿Qué estaban haciendo? Dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mientras Jesús estaba allí suspendido entre el cielo y la tierra, los soldados se repartían sus vestidos. Este momento lo amplía mucho más Mateo, en Mateo capítulo 27, y nos muestra cómo ese acto había sido profetizado en el Salmo 22. Y en el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron sus suertes. Este versículo del versículo 17 del Salmo 22 había sido escrito miles de años antes del nacimiento del Salvador, cuando ese método de ejecución ni siquiera había asomado todavía en la vida del ser humano.
cuando este método ni siquiera había sido inventado. Y David proféticamente describe los sufrimientos de Jesús en la cruz detalladamente, diciendo algo muy particular: ellos van a repartir entre sí los vestidos del Salvador y sobre su ropa van a echar las suertes. No había excusa para los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios. El Salmo 22, el verso 17, era claro y lo estaban viendo ahí. Pero tampoco ustedes y yo tenemos excusa. Un día, escúcheme muy bien, mi querido amigo, un día va a haber un juicio final y no va a haber excusa. Yo le invito a que esté preparado para ese juicio final. Y este evento que nos narra Marcos, de unos romanos jugándose las vestiduras de Jesús, también nos describe algo muy interesante: el corazón endurecido de los soldados. Oiga, alguien está muriendo y vemos a unos hombres toteados de la risa, con unas vestiduras, jugando a las suertes. Mientras Cristo padecía los horrores de la cruz, muriendo para salvar a los pecadores, entre ellos esos romanos, soldados romanos incluidos, estos hombres solamente se interesaban en los vestidos. Es tema de otro sermón y de otro estudio. ¿Por qué la vestidura? ¿Qué tenía de importante la vestidura de Jesús? Etcétera, etcétera. Pero ese no es parte de nuestro estudio hoy. Hermanos, ¿hasta qué punto puede llegar la dureza del corazón de los humanos? Yo me pregunto si hay alguien esta mañana está escuchando este mensaje y de pronto tenga esa misma condición de esos romanos, un corazón duro. Como si la muerte de Jesús fuera un hecho histórico. Ay, no, eso solamente pasó en la antigüedad cuando eran tan bárbaros. Eso no tiene que ver conmigo. Sí, de malas el pobre Jesús, que le tocó hacer eso. Este relato de Marcos capítulo 15, de Mateo, de Lucas y de Juan, quienes lo narran en sus diferentes perspectivas, tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con que Cristo murió en la cruz. ¿Saben por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Esto no tiene que ver con una historia del pasado. Y el versículo 25 nos da un dato más. Dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? La hora tercera eran las 9 de la mañana. Según la forma en que los judíos contabilizaban la hora, eran las 9 de la mañana. No olvidemos esto: Jesús fue arrestado a la medianoche del viernes y ya a las 9 de la mañana del sábado ya lo habían juzgado, condenado y crucificado. Todo fue un proceso realmente rápido, y como vimos con Nicolás hace 8 días, fue un proceso increíblemente irregular. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, violaron un montón de leyes para condenar a Jesús. Ese juicio fue una farsa completa, una farsa completa. Y lo que ese juicio dejó en evidencia fue que Jesús murió siendo inocente. Él vino a dar su vida inocente para que los que no éramos inocentes, para los que no somos inocentes, pudiéramos tener vida. Vamos al tercer elemento, un tercer mensaje, un tercer detalle de la crucifixión: la acusación escrita. Pilato mandó a colocar un anuncio en la cruz de Cristo, algo que se describe en el verso 26. Dice el verso 26: el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. En el latín, ¿cómo se dice el Rey de los Judíos? Aquí los que hablan latín, a ver, por favor.
INRI. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa palabrita tan famosa? Los que venimos de la iglesia tradicional lo sabíamos, siempre veíamos las diferentes pinturas y era arriba la palabra INRI. Pilato mandó a colocar algo para que los demás pudieran enterarse de la farsa del juicio por la que Cristo pasó. Él era inocente y Pilato mandó a colocar la inscripción de la acusación contra Jesús. Este hombre es crucificado por declarar que él es el rey de los judíos, INRI, rey de los judíos. Mire, algo muy interesante que encontré, yo no lo sabía, ahí sí me toca, y es la palabra INRI, es solamente las siglas de la I. Voy a utilizar mi pobre latín, que es 0.0. La I representa Jesús o Jesús, la N Nazarenus, la R Rex y la I Ibaeodorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso significa INRI. Y los miembros del Sanedrín lo acusaron a Jesús por dos cosas. Primero, de blasfemia. ¿Recuerdan eso? Estuvimos hablando sobre ese tema. Por haber reconocido que él era el Cristo, él era el Hijo de Dios. Y la segunda causa por la que lo acusaron fue que cuando se presentaron delante de Pilato lo acusaron de pervertir la nación. Ellos lo acusaban de ser un sedicioso, de prohibir pagar el tributo al César, lo cual era falso, y de decir que él era el único rey. Esas fueron las dos acusaciones. Pero Dios, en su infinita soberanía, en su providencia, quería utilizar todas esas, si podemos decir, acusaciones que prevalecieran finalmente la primera, que él era el rey de los judíos. Y así quedó inscrito, INRI, rey de los judíos. Y por supuesto, la intención de Pilato no era alabar a Jesús. La intención de Pilato era burlarse de los judíos, y eso lo vemos claramente en el pasaje paralelo, en Juan capítulo 19. Tanto así que los principales sacerdotes se le acercaron a Pilato y le decían: oiga, Pilato, por favor, no escriba que él era el rey de los judíos. Y es ahí cuando Pilato da su famosa respuesta en Juan capítulo 19, verso 2. Lo escrito, escrito está, y punto. A pesar de la intención burlona de Pilato, Dios en su soberanía lo dejó, lo movió a dejar un registro escrito en la cruz, un testimonio acerca de la verdad, de la verdadera identidad de Jesús. Jesús era el rey de los judíos, era verdad. Él no fue crucificado porque haya cometido ningún delito, sino porque él era el rey de los judíos. Un rey que asumió voluntariamente la postura de ser un siervo para dar vida en rescate por muchos, muriendo en una cruz como un criminal. Y el rey de los judíos fue crucificado, de acuerdo a Mateo capítulo 15, en medio de dos malhechores, como un delincuente más. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último detalle o mensaje de la cruz de Cristo. La infame compañía de Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. La Biblia no nos dice mucho acerca de estos hombres. Marcos nos dice que eran ladrones, Lucas dice que eran malhechores, eran hombres que se habían entregado a una vida de maldad, y entre esos dos hombres crucificaron a Jesús. Es interesante notar que no se nos dice
nada en los evangelios de lo que había sucedido con esos dos ladrones antes o durante las horas previas a su crucifixión. No se sabe si ellos también fueron azotados como Jesús. No se sabe si también ellos fueron coronados con coronas de espinas, ni si fueron severamente golpeados con una caña en la cabeza como lo fue a Jesús. Aparentemente, todo eso fue reservado solamente para Jesús. La crueldad de los soldados romanos se había volcado únicamente contra Jesús ese día. En otras palabras, mis hermanos, ese día los soldados romanos trataron a Jesús como el peor de los tres, como el peor de los criminales. Todas las cosas que sucedieron en estas últimas horas, desde el arresto de Jesús hasta su crucifixión, fueron orquestadas por la soberanía de Dios, para mostrar que Jesús era inocente, pero que estaba muriendo como el peor de los criminales, incluyendo el hecho de ser crucificado entre dos malhechores. Y Marcos añade en la nota, en el versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y Marcos incluyó esto para acentuar el control, la soberanía de Dios aún en este momento, para acentuar el control soberano de Dios. Y nos recordaba el texto de Isaías capítulo 53 en el verso 11. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ya Dios había dicho que eso tenía que suceder. Un justo, el único justo sobre toda la tierra, debía morir entre injustos porque estaba dando su vida en lugar de los injustos. Y hay una escena más que me parece tremenda también, y está en el versículo 29 de Marcos capítulo 15, de nuestro texto central de esta mañana. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, como si no hubiera sido suficiente la humillación que él ya había, de la cual había sido sometido allá en el pretorio. Si no hubiera sido suficiente con el dolor insoportable de la cruz, ahora la multitud continúa descargando la furia contra Jesús, burlándose de él y diciéndolo: si tienes tanto poder como para reedificar un templo en 3 días, ¿por qué no te bajas? Yo me los imagino ahí: bájese, sálvese a sí mismo. Y me imagino a los sacerdotes, y algo que me parece terrible, dice ahí que le hicieron muecas, haciéndole muecas. Yo me los imagino moviendo las manos. A ver, si de verdad eres el Cristo, demuéstralo. Bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Yo me imagino esa escena. Si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera dicho: esperen un momentico, y yo me hubiera bajado. Les voy a mostrar lo que es un pan de 20. Ese momento fue el último instante, el último intento que tuvo Satanás para evitar que Jesús muriera en la cruz. Fue su último momento. Ese fue
Esa fue su intención desde el principio. La intención de Satanás era mover a Cristo, tentarlo a que buscara gloria sin cruz. Y esa es la misma intención, la misma tentación que tú y yo tenemos ahora. Gloria sin cruz. Eso de que en la vida cristiana no se sufre, en la vida cristiana solamente es prosperidad, carro, casa y beca. Eso no es la verdad del evangelio. Ahora en muchos púlpitos se predica solo prosperidad y están llenas esas iglesias de esos púlpitos donde se predican esas historias. Salud, dinero y amor. Este acto de burla, este acto de desafío a Jesús en la cruz había sido profetizado 1000 años antes en el mismo Salmo 22, en el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, muecas, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Las muecas también habían sido profetizadas, hasta las muecas. Los sacerdotes se están burlando de Jesús porque no podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que el que había salvado tantas almas en su ministerio, que había curado a tantos, ahora no sea capaz de parar o impedir su propia obra de ejecución y salvarse a sí mismo? Y esta es una gran verdad del evangelio. El Salvador no podía salvarse a sí mismo. Claro, él podía. Él podía sacarse los clavos de las manos y de los pies y bajarse de la cruz y terminar con toda esa barbarie. Pero mis hermanos, en un sentido más profundo, él no podía salvarse a sí mismo porque de su muerte dependía tu salvación y mi salvación. Él no podía bajarse de esa cruz, por más que quisiera. Vuelvo y lo repito, si fuera yo me hubiera bajado y les hubiera mostrado quién era el Hijo de Dios. Pero él no podía bajarse. De haberse salvado a sí mismo, Jesús habría dejado a los pecadores sin un Salvador, sin nadie que pudiera pagar su deuda con la justicia de Dios. Jesús, teniendo el poder para salvarse a sí mismo, por amor a nosotros, no podía hacerlo. Su amor por nosotros le impedía salvarse a sí mismo. Dice Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra de Dios. Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir y tenía que morir de ese modo. Él no podía morir de otro modo. No había poder, no había otro sustituto de muerte. Él no podía morir de un infarto. Él no podía morir de viejo. Él tenía que morir con una muerte violenta, la muerte de un criminal, y tenía que morir en una cruz para poder llevar sobre sí la maldición que pesaba sobre todos los seres humanos por causa de nuestros pecados. Tenía que morir así, no había otra forma. Así que ese tonto argumento de que yo me puedo salvar por mis obras, yo trato de ser muy bueno. ¿Y dónde dejas las malas obras? Pastor, yo soy muy bueno, mire, yo cumplo los 10 mandamientos. ¿Seguro cumples los 10 mandamientos? ¿Y eso te hace entonces elegible para salvarte? Eso de ser salvo por obras o eso de ser salvo porque cumplo con todos los 10 mandamientos no sirve. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 en el verso 10,
no hay justo ni aún uno. Cristo, Jesús, se hizo maldición por nosotros en un madero, en una cruz, y allí murió por nosotros. Y por esa razón, tú y yo hoy podemos recibir por la fe el perdón de nuestros pecados. Por eso les decía al principio que si no tenemos un entendimiento de la cruz, al menos elemental, de lo que sucedió en la cruz, no puede haber salvación. Pero tampoco podemos avanzar en la madurez cristiana sin este entendimiento. Por favor, despierta al que está al lado. Si se ha dormido, dígale, ya va a terminar el pastor. Por favor, ponga la atención por lo menos a la conclusión. Así que, mis hermanos, no podemos ver la obra de la cruz, lo que pasó en la cruz, como una obra de barbarie de la humanidad antigua. Es que esos eran muchos bárbaros, esos muchos chipchas. Debemos verla como un acontecimiento real, un acontecimiento real de Jesús por ti y por mí. Y una cosa más para terminar. Cuando te sientas tentado por tus pecados favoritos, porque tenemos pecados favoritos. Cuando nos sintamos tentados a pecar, recordemos a Cristo muriendo en esa cruz por nuestros pecados. Fue por esos pecados que Él tuvo que pasar por esa barbarie. Fueron esos pecados, los tuyos y los míos, los que lo colocaron allí en esa cruz. Hoy estamos libres del poder del pecado porque la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros, por esos pecados. Por favor, no domestiquemos, no minimicemos, no reduzcamos la crucifixión de Jesús solo a cargar un crucifijo en el pecho o una camiseta o una gorra o un tatuaje. Abra su Biblia, este texto no lo tengo ahí. En Marcos capítulo 8, o prenda su Biblia. Ahora si nos escucharan los antiguos decir prenda la Biblia, ahora toca decir prenda la Biblia. En Marcos capítulo 8, en el verso 34. Y llamaron a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese versículo no dice que vamos a ser salvos por sufrir. Ese versículo no dice eso. Sí ve, pastores, por eso hay que sufrir. Y hay muchos que dicen, y entre más suframos, sobre todo antes de morirnos, eso nos va a llevar al cielo. ¿No es cierto? ¿No han escuchado eso? Es que estoy sufriendo cuando va uno a los hospitales. No, es que está sufriendo mucho. Dios lo está pasando por ese sufrimiento porque es que es ya lo último antes de que se muera para que se salve. Ese versículo no habla de eso. Que si alguno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O eso de que hay que vivir vidas incómodas, hay que ser pobres para ir a los cielos. De ninguna manera. La Biblia es clara, somos salvos únicamente por gracia, somos salvos únicamente por medio de la fe. Es por la obra de la fe, la obra de Cristo, que nosotros tenemos salvación. Es únicamente por la obra de Cristo que somos reconciliados con Dios. Pero entendamos que todo aquel que sigue al crucificado tiene que ser colgado en una cruz juntamente con Él. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gálatas capítulo 2 en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde está ese versículo?
Así que cada mañana un verdadero discípulo de Cristo toma su cruz cada día. Pero, pastor, por favor, barájemela más despacio. ¿Y qué significa tomar cada día la cruz? Es simple, hermanos. Es levantarnos cada mañana y lo primero que debemos hacer es, en oración, ir al Calvario, ir a la cruz y decirle: Señor, quiero estar contigo en ese lugar. Yo quiero morir a mis deseos de pecar. Ayúdame a morir a esos sueños terrenales que son contrarios a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame, yo quiero morir a esa comodidad que me ofrece el mundo. Señor, ayúdame a morir a una vida segura y predecible. Es en esa cruz donde debemos morir cada día. Y esa debe ser parte de nuestra oración. Recordemos, no hay salvación fuera de Cristo. No hay. Si la hubiera, la buscaríamos. Jesús dijo: no hay más salvación. No hay salvación en las religiones. Y si eres nuevo aquí y estás por primera vez aquí, no te estamos invitando a ser parte de nuestra religión. Aquí no somos religiosos. No te cambies de religión. Mejor dicho, no tengas religión. Es el mejor consejo que te podemos dar. No tengas religión. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación. No hay salvación en guardar los mandamientos o por ser parte de una familia de buenos cristianos. Por eso no se es salvo. Porque tu mamá ora por ti. Porque tu abuelita está arrodillada todos los días orando por ti. Y que por esa razón yo ya soy salvo. No hay salvación hasta que el hombre se humilla, reconoce su pecado y reconoce que merece el infierno por sus pecados y va a Cristo con desesperación diciéndole: Jesús, por favor, sálvame. Mi amiga, mi amigo, Dios te está ofreciendo ese regalo. Ven a Cristo. Ven hoy y tendrás el perdón de todos tus pecados y tendrás el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo. Únicamente por medio de la fe en Él y su muerte en la cruz del Calvario podemos ser salvos. Este es el mensaje que teníamos que compartir esta mañana de Marcos capítulo 15. Este es el mensaje de la cruz. Vamos a terminar 2 minutos. Comparta con la persona que está a su lado derecho, 2 o 3, ¿qué le llamó la atención esta mañana de este mensaje? Y la oración para terminar se la dejo a usted esta noche. Por un momento antes de acostarse, recapitule lo que estudiamos hoy en Marcos capítulo 15 y usted mismo haga hoy esta noche una oración como salga de su corazón y hable con Dios acerca de Marcos capítulo 15. Un par de minutos, hable con el que está al lado. ¿Qué le llamó la atención del mensaje de la cruz de Marcos capítulo 15?